Bueno, por un lado, obviamente siempre resaltar lo que es la audiencia pública, de que los vecinos puedan expresarse, de que el Ejecutivo, como corresponde, pueda esbozar su presupuesto y qué pretende. Este año, si bien la audiencia pública por presupuesto es de muchos años en la ciudad, este año se incorporó que la tributaria también sea tratada. Así que bueno, creo que es importante esto, ¿no? Hablar de la importancia de esta audiencia pública y de la escucha, y de que también los concejales en ese momento tenemos la posibilidad de hacer nuestras preguntas, de llevar nuestro análisis, que es parte también del criterio de control, ¿no? que tenemos. La verdad que vemos, por un lado, lo que es la ordenanza impositiva 2022, tributaria, como muchos por ahí la conocen. Siempre estamos muy atentos. Yo lo que resalté tanto ahí como en otras notas que me han dicho, yo ingreso al Consejo en el 2018 y una de las grandes discusiones que tuvimos fueron justamente las modificaciones, por ahí técnicamente, de lo que es las alícuotas, los niveles de facturación, los mínimos, cada una de los tractos administrativos, de las tasas. Y la verdad que es importante entender que hubo una bisagra en la ciudad, porque algo que las instituciones representativas de los sectores comerciales, industriales y productivos nos planteaban eso, lo importante de darles el espacio de escucharlos, de que puedan opinar de lo mismo que a ellos obviamente les modifica hasta parte de su estructura de costo y su día a día. Así que, por un lado eso, que seguimos en ese camino de escucha, sobre todo desde el Consejo, de poder citarlos, de poder dialogar con ellos, creo que eso es muy importante de decir. Con respecto a la tributaria, un poco lo planteaba, volvemos a tener algunas cuestiones con respecto a los niveles de facturación para aquellos sectores que utilizan este artículo para cumplir con lo que conocemos como el DREI. Después yo planteé algunas cuestiones de rever de las tasas que tienen que ver con cementerio, con licencia de conducir. Bueno, estaremos hablando de las cuestiones de patentamiento, que como digo, es importante tanto el porcentaje rever y obviamente ver el criterio del porcentaje de aumento que pretende el Ejecutivo, que es el que ingresa, que en este año está pretendiendo un 40% de aumento, según lo que ingresó. De hecho, en la misma audiencia el Ejecutivo esbozó más o menos, viste que claramente se paga por categoría, y bueno, y el aumento claramente se aplica en los distintos barrios y sectores de la ciudad. Lo que el Ejecutivo esbozaba ahí en la audiencia pública es que el aumento iría entre 600 y 400 pesos dependiendo la zona. Este es el aumento que pretende el Ejecutivo y lo esbozó ahí en la audiencia pública y en el proyecto que ingresó. Pero como decía, más allá de esta discusión que se va a dar, es importante ver todo lo que interpreta la impositiva y todos los sectores que toca, desde el momento que un ciudadano ingresa al Ejecutivo algún expediente, al municipio, o como digo, las cuestiones comerciales. Nosotros el año pasado, que bueno, de hecho este año se planteó que bueno, fue un error de tipeo, nosotros el año pasado hicimos un paso muy grande en el despacho que fue aprobado por mayoría y que fue una de las cuestiones que yo ingresé, que tuvo que ver con sacar actuaciones administrativas. Fue la primera vez en Villa Constitución que en una impositiva se le deja de cobrar, como por ejemplo algo que reclamaba el sector, la baja de comercios, que generaba una deuda a muchos comercios al momento de querer volver al rubro, el tema del derecho de cremación, que era algo que pasaba desapercibido y que un ciudadano tenía que ir a pagar para poder cremarse. Esas cuestiones las sacamos, que este año las volvimos a plantear porque hubo un error de tipeo. Pero bueno, lo importante es esto, analizar que la tributaria tiene muchas cuestiones, y aparte, obviamente, lo más importante y transversal, que tiene que ver el aumento o no de las tasas. Bien, recién planteabas que uno de los sectores involucrados fue el comercial, por ejemplo, con el tema del DREI. ¿Cuáles fueron las problemáticas planteadas desde el sector ante la tributaria 2022? Específicamente tiene que ver algo que discutimos siempre, que son con los niveles de facturación. Hoy estos sectores, dependiendo si pagan por nivel de facturación o por cantidad de empleados, el nivel de facturación, en este caso, que lo que va a plantear es la alícuota que paga, o sea, el porcentaje que paga por esa facturación, obviamente ellos se ven afectados porque eso es una tabla que comienza con un nivel de facturación hasta uno más alto. Digamos categorías. Categoría, entonces pongámoslos así, pero es una tabla en la cual, si vos tenés un nivel de facturación en el primero de la tabla, pagás una alícuota de 6,83. Ahora, si pasás ese nivel de facturación, automáticamente pasás a una alícuota mayor. Entonces, obviamente está condicionado por los distintos niveles de facturación por una cuestión contable, pero todos los años lo que reclamamos, y hoy lo que el sector está reclamando, que esta tabla tuvo un incremento del 15%, cuando los comerciantes te plantean que bueno, los niveles de inflación hacen que la facturación aumente. Bueno, esta es una discusión contable que se tiene siempre, entonces el gran miedo de los comerciantes hoy, por eso siempre se habla de los niveles de facturación, es que si el primer monto de facturación de la tabla
es bajo, quiere decir que muchos de esos van a pasar automáticamente al segundo, por lo cual van a pagar un mayor porcentaje de alícuota sobre esas facturaciones, espero ser clara. Entonces el miedo de todos estos sectores es no, subime los niveles de facturación porque si no voy a terminar pagando más. Esa es, digamos, una de las tantas discusiones. Después lo que tiene que ver con el artículo de pago por empleado, para decirlo así, no tan técnicamente, quedó igual al año pasado. El año pasado fue desfasado, o sea, se pagó un monto hasta abril y luego de abril tuvo un ajuste, pero este año es el mismo del año pasado, por lo cual esa cuestión, que es una de las cuestiones más sensibles, digamos, que toca el área, por los niveles de facturación y por empleado. Y después, otra de las cuestiones que hablamos siempre tiene que ver con el decreto de habilitaciones, el famoso 3414, lo que genera en la ciudad llegar a una habilitación, la cuestión burocrática, los tiempos, el otorgamiento de obleas, bueno, esto dificulta mucho. Y también la frase que siempre rebota y en cada reunión y ellos plantean, el tema de, como se dice, pescar en la misma pecera. O sea, hay una cuestión, nosotros hoy, según más o menos los últimos números que tuve, estamos hablando de alrededor de más de 3.700 negocios habilitados en Villa Constitución, pero también después tenemos un gran sector de negocios que no están habilitados, hablamos de también habilitaciones provisorias, bueno, y eso también, más allá de esta cuestión de la responsabilidad de cada uno de habilitar, muchas veces también responde a lo dificultoso y a lo burocrático que es para aquel comerciante poder ir a habilitar. Entonces, si bien hubo programas que desde el Consejo aprobamos, que tuvo que ver con el Ponete al Día, donde había ciertas cuestiones de porcentajes de baja de deudas, de alícuotas, como para incentivar el blanqueo, creo que, o las habilitaciones en realidad, creo que es importante tocar este tema y es algo que el sector reclama. O sea, el tema de las habilitaciones en Villa Constitución, como se habla en otros municipios, siempre es mucho más fácil, más rápido, y en Villa generalmente termina siendo un problema. Entonces consideramos que al momento de ser justos, más allá de ver los niveles de facturación y lo que va a pagar de DREI el sector, tenemos que ser justos también de que obviamente todos los que estén hoy afrontando un comercio no solo tengan la facilidad y la tranquilidad de poder hacerlo, sino que lo hagan.